Buenos días, muchachos. En este tutorial vamos a trabajar el ejercicio del efecto Roy-Lichtenstein de pop art. La idea del ejercicio básicamente es tratar de transformar la fotografía del autorretrato que tenemos, al que le hemos hecho diferentes tratamientos, tratarlo de transformar en un elemento de este tipo. Básicamente esta línea de pop art lo que trabaja son dos cosas básicas. Uno es el manejo de la línea, que es el que me determina la forma general del dibujo, y otro es algo que se llama el modelo de semitono, que es lo que ustedes ven aplicado en la mayoría de dibujos, sobre todo en la parte de la piel. Lo primero que vamos a hacer pues es seleccionar de acuerdo a la fotografía que ustedes tienen. En este caso esta es la fotografía con la que yo voy a trabajar para el ejercicio. De acuerdo a la fotografía que ustedes tienen, entonces seleccionan dentro de lo que ustedes encontraron de imágenes de pop art, buscan una que les sirva de referencia para realizar tanto el trabajo de la aplicación de las líneas como el trabajo de la aplicación de color. En mi caso, yo voy a trabajar con esta imagen que es bastante parecida a la imagen que tengo originalmente. Entonces, la idea es como ir haciendo una referencia para saber qué líneas son las que voy marcando, ¿sí? Qué detalles son los que voy a destacar de la imagen con respecto a la fotografía con la que estoy trabajando. Lo primero que voy a hacer es empezar a trazar las líneas de contorno. Entonces yo tengo aquí mi capa original, voy a guardar una copia, voy a sacar una copia simplemente para guardarla, para dejar la capa original sin tocar, y adicionalmente voy a crear una nueva capa en blanco. Sobre esta capa es sobre la capa que voy a realizar todos los trazos. Debe ser una capa independiente a la capa del fondo. Para realizar el proceso, fíjense ustedes, si nosotros revisamos el referente que tenemos, pues son líneas muy sencillas. Entonces nosotros vamos a utilizar la herramienta de pluma. Pero la herramienta de pluma en ocasiones no es tan fácil de trabajar, por lo que vamos a, la herramienta de pincel, ¿sí? La idea es que esto nos quede con trazos de pincel. Pero como a veces manejar el pincel no es tan sencillo, entonces vamos a trabajarlo a la par con la herramienta de pluma. Para eso vamos a cambiar algunas características del pincel. Entonces con la herramienta de pincel seleccionada vamos a ir a las opciones que me da esta ventanita de pincel. Si por alguna razón esta ventana no estuviera activada, ¿sí? Estamos acá, lo que hacemos es ir a la opción de ventana y ahí buscamos la opción de la ventana del pincel, que sale dándole clic o F5. Entonces abrimos la ventanita y ya aquí me queda lista para trabajar. Vamos a ponerla aquí un momento. La primera opción que vamos a cambiar es donde dice forma de la punta del pincel. En este caso yo estoy trabajando con una imagen que no es muy grande. Entonces voy a trabajar con un tamaño de 6 píxeles. Este tamaño va a variar de acuerdo al tamaño de la imagen que ustedes estén manejando. Si de pronto al aplicar el trazo con el pincel, en este caso voy a hacer esto, este tamaño les queda muy delgado con respecto al tamaño de la imagen, pues lo que van a hacer es que van a dar un tamaño mayor para que el resultado final sea de una calidad mayor. Sí, eso depende mucho del tamaño de la imagen y del resultado que ustedes quieran lograr a través de este proceso. Recuerden que para eso yo tengo aquí mi imagen de referencia. En este caso, yo voy a tratar de lograr un tamaño similar, pero un poco más delgado. Entonces voy a trabajar con una línea, con un pincel que tenga 6 píxeles. Esto que acabo de hacer acá lo puedo borrar. No lo necesito. Listo. Sigo con el pincel. En el ángulo, donde dice valor del ángulo, voy a darle un valor de menos 130 grados. Con este valor de menos 130 grados, yo lo que le estoy diciendo es que
el pincel, cuando aplique el trazo, el pincel parezca que estuviera girado, como si yo estuviera trabajando, como si realmente tuviera un lápiz. Uno cuando escribe no lo hace con la punta completamente perpendicular a la superficie, sino tiene algún ángulo de inclinación. Por eso le estamos diciendo 130. En la redondez le vamos a dar una redondez del 20%. Ese 20% es como la forma del pincel y la forma que le vamos a aplicar al pincel, ¿sí? Tiene que ver de pronto un poco con la presión. Entonces es no que nos aplique completamente, que no sea completamente cuadrada, sino que por el contrario no la haga más redondeada. La dureza la vamos a dejar al 100% y el espaciado lo vamos a dejar al 1%. ¿No? Hay otras opciones que vamos a cambiar aquí donde dice dinámica de la forma. Fíjense que para yo poder aplicar esas funciones, este chulito debe estar aplicado. En dinámica de la forma vamos a decirle que el control sea a partir de la opción de transición. Eso es porque yo quiero que al principio me dé un grosor y al final me dé otro, pero que ese cambio entre uno y otro no sea brusco, sino sea continuo. Entonces vamos a decirle transición y lo vamos a dejar a 250. El ángulo mínimo, el diámetro mínimo, le vamos a decir que nos lo quede al 25%. Lo que le estamos diciendo es el valor con el cual va a finalizar ese trazo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo empecé con 6 píxeles, cuando él haga el último trazo de la línea, ¿sí? Miren lo que pasa acá, el último trazo de la línea va a ser 25% menos que al iniciar. Listo. 25% y variación de la forma, vamos a verificar, variación del ángulo, vamos a verificar que esté a 0% y el resto de valores los dejamos tal cual están ahí. Ya con eso yo no tengo que darle a aceptar ni nada porque yo estoy cambiando inmediatamente todos los valores en el pincel. Entonces simplemente disminuyo la paleta, el cuadro de opciones y empiezo a trabajar. Ahora, si yo empiezo a tratar de hacer el dibujo aquí por todo el borde, ¿sí? A menos que tenga un excelente pulso, yo en este caso estoy trabajando directamente con el mouse, va a ser muy difícil. O tengo que tener una tableta para dibujar o no, yo la única opción es tener una tableta de dibujo y además de eso pues tener como un buen pulso para hacerlo. Entonces, para que no nos suceda esto, lo que vamos a hacer es trabajar mediante la herramienta de pluma. Trazamos primero la línea con pluma, la acomodamos y luego ese trazo lo vamos a convertir en un trazo de pincel. Yo tengo varias maneras de realizar ese trazo. Miren que yo tengo aquí mi imagen de referencia. En este caso, la imagen del borde de la cara va continuo. Ella tiene una sombra muy marcada que me puede servir como referencia para esta parte de abajo que finalmente va a ser también toda negra. Entonces lo que voy a hacer es trazar una línea desde este punto hasta este punto, en este caso. Esta parte la voy a hacer completa, que será la que me va a marcar la sombra, y el resto sí trazo una línea desde este punto hasta este punto. Entonces, refiriéndome ya específicamente a la imagen que tengo, trazaría una línea desde acá o hasta acá. Esta parte, toda la parte de abajo, junto con la parte del cuello, la hago completa. Y esta parte trazo una línea hacia arriba. Entonces voy a iniciar primero con las líneas que van solas. Lo que voy a hacer es esta herramienta pluma. Recuerden que funciona muy similar a la pluma que ustedes trabajan en Illustrator. Lo que hago es trazar los puntos principales y luego hay una opción que se llama herramienta. Dentro de las mismas opciones de la herramienta pluma hay una opción que se llama herramienta convertir punto de ancla. Entonces lo que voy a hacer con esta herramienta simplemente es suavizar el trazado que acabé de hacer, porque inicialmente pues yo lo estoy trabajando como una línea recta. Entonces esto lo que me permite es darle curvatura a la línea con la cual estoy trabajando. Cuando ya estoy satisfecho con el resultado,
voy a convertir entonces esa línea, la voy a convertir a un trazo de pincel. Entonces simplemente lo que hago es que con la herramienta seleccionada le voy a dar clic derecho y hay una opción que se llama contornear trazado. Contornear trazado es dibujar una línea sobre ese trazado que acabé de hacer. Entonces le voy a dar clic. Él me dice qué herramienta quiere utilizar para realizar ese contorno, ¿sí? De esa herramienta yo tengo que seleccionar la herramienta pincel, que es con la que voy a trabajar porque fue a la que apliqué todos los cambios. Y le decimos OK, ¿sí? Y fíjense que ya él va y me pinta la línea de contorno sobre el borde de la cara. El siguiente paso es entonces quitar ese trazado que tengo. Entonces vuelvo y le doy clic derecho y le digo eliminar trazado. Y ya él automáticamente me va dejando la línea con la forma que yo seleccioné. Si yo apago las dos imágenes posteriores, pues ahí ya tengo el cambio. Lo que les dije desde el principio, si ustedes no están conformes con el tipo de línea que se está generando, pues lo que ustedes pueden hacer es cambiar tanto el tamaño como el porcentaje de finalización, por ejemplo, o jugar un poco con esas opciones que nosotros trabajamos, ¿sí? Inicialmente, pues vamos a trabajar con esas porque, pues me parece que da como un resultado interesante. Y así vamos a seguir haciendo el resto de detalles de la cara. Aquí, por ejemplo, para eso es que tengo yo mi imagen de referencia, ¿cierto? Entonces ya tendría yo en este caso toda esta línea de aquí hasta acá. ¿Qué detalles importantes voy a resaltar? Pues lo que tengo acá, la nariz, fíjense que ahí no hay detalles de sombras, no hay detalles de nada más, sino son como las líneas muy generales. Entonces voy a dibujar la nariz, voy a dibujar la boca, los ojos. Y hago exactamente el mismo proceso, ¿sí? Si yo quiero que la línea en este caso me quede como está acá, que arriba es más gruesa, abajo es más delgada, pues empezaría a dibujar desde arriba hacia abajo. Y voy haciendo exactamente el mismo proceso. Entonces, aquí pues vamos a hacerlo con un poquito de calma para que lo veamos cómo va. Bueno, hasta ahí ya tengo algunas formas generales. Voy a definir esta parte de aquí abajo. Entonces, pues la tomo desde donde va para dibujar todo el contorno. Aquí lo que voy a hacer es que voy a incluir dentro de ese contorno que estoy dibujando esta parte, toda la parte negra que tiene la figura y vuelvo y hago el mismo proceso.
Pero aquí, en cambio, cuando ya termine, no le voy a decir en este caso que me haga un contorno del trazado, sino que me lo rellene. Entonces voy a seleccionar la opción de arriba. Entonces ya lo que voy a hacer es rellenar. En este caso, antes de seleccionar esta opción de rellenar, voy a verificar que el color frontal esté negro, porque voy a rellenar con negro. Recuerden que en este momento yo únicamente estoy trabajando con líneas negras sobre un fondo que me va a quedar transparente o blanco. Entonces verifico que esté seleccionado de negro y le voy a decir rellenar trazado. Él me dice acá qué relleno quiere utilizar usted para el contenido, qué quiere utilizar. Voy a decirle que voy a utilizar en este caso el color frontal, que ya sé que es negro. Entonces voy a decirle únicamente color frontal. Podría decirle, si tuviera otro color aquí al frente, podría decirle que me lo rellenara de negro acá. Pero pues como estoy trabajando con el color frontal, le voy a decir que me lo rellene de negro y ok. Y luego sí voy a eliminar el trazado. Entonces quito ese trazado de ahí. Si yo apago esta capa, fíjense que él ya me dejó esa parte rellena de negro. Ese mismo proceso lo voy a utilizar para hacer las cejas y para hacer la parte de las pestañas. Ahora voy a hacer el detalle del ojo, voy a hacer la elipse del ojo. Para eso voy a utilizar de las figuras de la herramienta forma, de las figuras que aparecen en la lista, la figura que se llama elipse. Y voy a tratar de hacer una elipse lo más parecida al tamaño de la elipse que conforma el ojo. Esta elipse le voy a dar varias características. Automáticamente se me abre la ventanita de propiedades, o si no lo puedo hacer aquí desde las propiedades de la herramienta. Lo que le voy a decir acá es que tenga contorno negro. El contorno voy a manejar el mismo tamaño de contorno que estoy manejando para el grosor de la línea, que es 6 puntos. Lo voy a dejar en 5 mejor para que me quede como un intermedio y que no tenga ningún relleno. Y después de eso le digo clic derecho y le voy a decir rasterizar capa. Miren que él aquí me coloca una capa aparte. Lo que voy a hacer es que la voy a rasterizar para que no me quede como una capa de forma, sino como una capa de dibujo. Entonces le digo rasterizar. Y voy a llevar esta debajo de la capa que estoy dibujando para que la elipse me quede detrás de las pestañas que ya dibujé y no me vaya a quedar encima. Voy a dibujar el circulito de adentro, que también lo haré, lo puedo hacer con la herramienta, la misma herramienta forma, hacer el mismo proceso, o la puedo hacer con una herramienta de selección, por ejemplo. Aquí selecciono, sobre esta capa puede ser, o sobre la misma, luego las combinamos, teniendo como color frontal el negro. Lo que voy a hacer es que vengo y se lo aplico a esa selección. Y ahí ya me va quedando más o menos la figura. De pronto al dibujarla, pues voy mirando cómo va quedando. Puede ser que haya quedado muy pequeña, entonces lo que puedo hacer es agrandarla o darle un poquito más de espacio a esa figura del centro, repitiendo exactamente el mismo proceso.
Ahí tal vez ya quedó mejor. Debo repetir el mismo proceso al lado derecho. Como pues voy a manejar un mismo eje de simetría y como es un dibujo, lo que voy a hacer es aplicar la opción de espejo para repetir el proceso al otro lado, para copiarlo sin necesidad de volver a hacer todo el proceso. Antes de eso voy a combinar estas dos capas para que el dibujo me siga quedando en una sola capa. Entonces selecciono las dos capas y aquí hay una opción que dice combinar capas y me va a combinar las dos capas que tengo seleccionadas. Ahora sí voy a seleccionar, puede ser, ustedes lo pueden hacer con varita mágica, lo pueden hacer con cualquier herramienta de selección. En este caso, pues, como no tengo nada en el fondo, me va a quedar muy fácil hacerlo con una herramienta de selección rectangular. Selecciono lo que voy a copiar fijándome que esté en la capa donde está el dibujo. Lo copio con un sencillo Control-C, Control-V. Y lo que voy a hacer ahora es mover esta imagen hacia el otro lado. En las opciones de edición, yo tengo una opción en transformar que se llama voltear. Le voy a decir voltear horizontal, ¿sí? Y ya ahí él me queda la imagen, me queda la misma imagen volteada. Lo que me queda a mí es cuadrarla, fíjense que más o menos, ella tiene un rostro bastante simétrico, ubicarlo en la posición pues que correspondería ya al ojo y que además pues corresponda al referente que estoy utilizando, ¿sí? La ceja, perdón, va con la línea de inicio de la nariz, entonces ahí va más o menos, ¿sí? Así va quedando inicialmente mi dibujo, ¿sí? Aquí yo creo que podría correr, este ojo me quedó como muy pegado, entonces ya haré yo las correcciones que considere pertinentes. Me resta dibujar las orejas. Y para que sea más fácil para mí realizar este trazo, porque pues aquí en esta imagen no tengo ningún referente para realizar ese trazo, entonces lo que voy a hacer es traer esta imagen a Photoshop. Lo voy a traer a este mismo archivo para que sea más fácil trabajar y simplemente dibujar encima lo que ya tengo. ¿Sí? Entonces la traigo ahí, la voy a poner en este caso, sí, ahí entre la imagen original y la imagen donde estoy dibujando. Estas dos capas, además, ya las puedo combinar. Aquí, y lo que voy a hacer es que con Control T o con edición, transformación libre, voy a tratar de acomodar esta imagen, esta de acá, con Control T, voy a acomodarla a la forma de la cara que tengo yo en este momento. Tratar de que me quede como lo más cercana posible a esa forma que tengo acá. Sí, así es deforme, pero pues lo que estoy tratando de hacer es simplemente acomodarle a las características que ya tengo para poder dibujar las líneas. En este caso las voy a copiar, simplemente las voy a copiar. O sea, le doy Enter y lo que hago es dibujar encima de estas líneas que ya tengo acá para que sea más fácil para mí. Luego esta capa se irá.